tensión comercial, China toma medidas contra Estados Unidos, imponiendo aranceles a exportaciones clave, pero los dos países estarán preparados para sentarse a la mesa de negociación y evitar más daños a la economía, ya le contamos. Y bajo presión y tras fuertes críticas, Panamá libera a docenas de migrantes deportados por Estados Unidos. Aún así, la incertidumbre sobre su futuro continúa. Riesgo latente en una zona de Guatemala. El volcán de fuego entra en erupción, obligando la evacuación de miles de habitantes. Una pareja colombiana usa la inteligencia artificial para vencer la infertilidad, desatando polémica en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 horas. Soy Viviana Zarrade. Iniciamos con la información. Y China responde con nuevos aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos. A partir de hoy, entran en vigor de hasta el 15% a productos claves como maíz, soya y también carne de res, golpeando exportaciones clave. En estos momentos, Canadá y México buscan acuerdos con la administración Trump para evitar más impuestos, pero China ha optado por una estrategia de represalia. Aún así, de acuerdo a fuentes de Beijing, busca un acuerdo mientras trata de descifrar lo que quiere hacer Trump. Y por otro lado, bajo presión se encuentra Panamá, ya que libera a migrantes deportados por Estados Unidos. Aún así, la incertidumbre continúa. Personas de China, Rusia, Pakistán y otros países tienen hasta 30 días para salir del país con opción de extender su estadía por hasta 60 días más. Pero muchos dicen que no saben a dónde ir. Activistas habían denunciado que los deportados estuvieron incomunicados, sin asistencia legal y sin saber su destino final. Y bueno, sin ninguna explicación, la administración Trump despidió a 20 jueces de inmigración como una medida para reducir el gasto del gobierno. Sin embargo, expertos dicen que esta medida entorpecerá aún más los ya saturados procesos legales de los inmigrantes. Y desde Houston, Texas, mi compañero Edgar Camargo nos tiene la historia de ambos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió recientemente a 20 jueces de inmigración sin proporcionar explicaciones claras. Esta decisión se enmarca en una serie de medidas para reducir el tamaño del gobierno federal y ha generado preocupación sobre el impacto en el procesamiento de casos migratorios. Va a saturar o sobresaturar a un sistema que ya está sobresaturado. Si la gente tiene que esperar 3 años por una corte ahorita, puede ser que tengan que esperar 4, 5, 6 años. Además de los despidos, organizaciones que brindan asistencia legal a inmigrantes, como Raíces en Texas, han tenido que reducir su personal debido a la suspensión de programas federales y la congelación de subsidios. Cuando personas no tienen alguien quien los asesore, que no tienen a dónde ir a hacer preguntas y luego tienen que pelear un caso en la Corte de Inmigración, se les presenta muy difícil y es un gran problema porque estas personas, el caso ya es difícil y si van y no están preparadas, van a batallar hasta más. Estas reducciones de personal y recursos se suman a una acumulación de más de 3.7 millones de casos pendientes en las Cortes de Inmigración, lo que agrava la situación para quienes buscan evitar la deportación. No es más importante que la gente se prepare para potencialmente tener que esperar todavía más a exponer sus casos y darle a la gente las herramientas para que puedan esclarecer los casos lo más pronto posible. La falta de recursos y personal en el sistema de inmigración no solo afecta a los inmigrantes, sino que también podría tener repercusiones en la economía y en la cohesión social del país. Expertos señalan que estas políticas podrían generar un clima de incertidumbre y temor en las comunidades inmigrantes. Debe de hablar con un abogado quien los puede informar y guiar, y habla con alguien que sabe, no nada más con alguien que te promete el mundo. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes continúan abogando por políticas más inclusivas y por la restauración de fondos que permitan una representación legal adecuada para aquellos que enfrentan procesos de deportación. La comunidad espera respuestas y soluciones que garanticen procesos justos y eficientes para todos. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo.
Gracias, Edgar, por la información. Y bueno, un ataque racista está causando indignación y alarma entre la comunidad hispana. Cerca de Phoenix, Arizona, un padre y su hijo vieron momentos de impotencia y temor cuando un hombre los empezó a atacar por el simple hecho de verse como hispanos. Nuestra compañera Laura Ortega nos tiene esta historia. Hey, ¿por qué te frenas? Beaner Mexican. I hate beaners. I hope you all die. Beaners. Déjalo quedar. Así fue como un hombre insultó a un padre hispano y a su hijo mientras transitaban en las calles de la ciudad de Chandler, Arizona. La agresión comenzó cuando el hombre frenó abruptamente enfrente de ellos. No había ningún motivo para que él frenara, no había ningún carro, no había ninguna persona, nada. Entonces frenamos de golpe, quedamos a centímetros de pegarle. Afortunadamente la troca alcanzó a frenar. El hombre después comenzó a provocarlos para así escalar el incidente. Let's go right here. I'm stopped. Let's go. No, Get out. hasta que se ponga la Yeah. Go back to Mexico. You beaner. Beaner. Wetback. Do you understand? Do you speak English? Yo no le entiendo mucho el inglés, pero lo primero que le entendí fue que mexicanos, entonces mi primera reacción fue decirle a mi hijo que pues que grabara por si se agravaba la situación, que sacara una arma o algo. Al principio sentí mucho miedo, después coraje, impotencia, porque no hablo el inglés, pero lo entiendo un poquito. Entonces sí le estaba entendiendo todo lo que él me decía. Pero dije yo, ¿cómo le contesto? ¿Cómo te voy a entender que estoy enojado? Aunque al padre y al hijo no les faltaban ganas de responder a la agresión, decidieron evitar problemas. Marcos asegura que la retórica denigrante que ha tenido el presidente Donald Trump hacia los migrantes hispanos ha desatado este tipo de incidentes. Nunca nos había pasado algo así. Nunca, en todos los años que tiene mi papá aquí, todos los años que tengo viniendo yo de visita, nunca nos había pasado algo por el estilo, nada parecido. Marcos y su padre decidieron grabar el incidente para reportarlo con las autoridades y aseguran que también levantarán cargos. Ante este incidente, las autoridades mexicanas piden a sus ciudadanos que, en caso de ser víctima de este tipo de ataques, se comuniquen con su consulado local y a la Fiscalía del Condado. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y bueno, pasamos a otra información, ya que los drásticos reportes en la ayuda internacional de los Estados Unidos comienzan a golpear fuertes a las ciudades fronterizas de México, ya que albergues y comedores comunitarios están viendo cómo sus recursos rápidamente se agotan. En Tijuana, Vicente Calderón nos tiene los detalles. Veamos. Albergues para migrantes, comedores comunitarios y centros de adiestramiento laboral son algunos de los afectados por el recorte a la ayuda internacional debido a la suspensión de actividades de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Estaban dando un servicio aquí con los niñas y los niños, aquí en el lugar. Esos talleres quedaron pausados. No son los únicos. En el Centro Scalabrini de Formación para Migrantes, prácticamente se quedaron sin maestros para las capacitaciones que imparten gratuitamente. Nuestra prioridad es apoyar lo más que podamos a la inserción sociolaboral de las personas en situación de movilidad. Normalmente aquí habría clases de soldadura, de corte de cabello o talleres de computación, lo mismo para residentes locales que para refugiados de otros países. Durante el año 2024 nosotros tuvimos 1,201 personas inscritas en los distintos programas. Con la paralización de USAID, el CESFOM quedó sin el 75% de sus fondos, que llegaban mediante varias agencias internacionales como ACNUR, la Oficina de Ayuda a Refugiados de Naciones Unidas. El presidente Trump ordenó revisar los gastos de USAID, suspendiendo la dispersión de sus recursos por al menos 90 días. La Organización Internacional para las Migraciones reconoce el golpe para la ayuda humanitaria. Sabemos que hay un impacto porque incluso varias de nosotras, las agencias, han trabajado con socios implementadores y ya hemos tenido que terminar varios contratos. El gobierno mexicano ha criticado a USAID, pues apoya grupos que considera opositores. Tiene tantas cosas la USAID que pues la verdad sí mejor que la cierren. Y que en todo caso, si va a haber ayudas para distinto tipo, pues que abran otro tipo de canales. Organizaciones locales están activamente procurando fondos y donativos para seguir con sus actividades benéficas. En varios casos, grupos e iglesias del otro lado de la frontera han salido en su auxilio. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.
Vicente, muchas gracias. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, remesas a México de Estados Unidos están bajando desde inicios del año. Y en una zona plagada de cárteles, una escuela les enseña a los niños mexicanos cómo enfrentarse al miedo. Y en Guatemala, habitantes cerca del volcán del Fuego están en alerta máxima. Los detalles al volver, no se vaya. Continuamos con más información, puesto que el envío de las remesas desde Texas a México han mostrado una tendencia a la baja desde enero del 2025 y al parecer continúan bajando. Pero bueno, ¿cuáles son los factores? David Medina nos explica en su reporte. Veamos. En medio del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, las remesas enviadas por migrantes mexicanos y centroamericanos a sus países de origen reportó una caída del 10,78% este mes de enero, según el Banco de México. El cambio de gobierno, la pérdida también del dólar con relación a otras monedas, ¿verdad? En el comercio internacional, eso afecta un poco también a las remesas. Las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, están acompañadas por el temor de la población a salir a la calle y ser arrestados y deportados, lo que debilita el mercado laboral en Estados Unidos, aseguran algunos economistas. Estos pueden ser los principales motivos de esta reducción en las remesas. Es por eso que ahora muchos cada vez más envían menos dinero. Es de pensarlo, pues, cuánto es lo que uno va a mandar, porque si manda constantemente, nos tocaría mandar una sola cantidad para no estar pagando mucho el arancel. La incertidumbre económica y política suelen influir en las decisiones financieras de las personas. Es por eso que algunos abogados de inmigración aconsejan, en caso de ser deportados, deben obtener lo más pronto posible un poder legal para proteger sus hijos, bienes, incluyendo tu casa, carro o cuentas de banco. Ese poder es importante tenerlo también en esos momentos difíciles. En caso de que ustedes sean deportados, el padre o la madre, incluso si es uno de los dos padres que sea deportado, el otro no puede viajar con el menor sin tiene la autorización del otro padre. Entonces es bien importante que tengan esa carta poder. Economistas señalan que la disminución de remesas no solo afectará el consumo y bienestar social, sino que agravará el mercado laboral en México y Centroamérica, especialmente en comunidades que dependen de estos ingresos como su principal fuente de sustento. David Medina, Estrella News. Y bueno, la violencia en Sinaloa ha cambiado la vida de sus habitantes y los niños pues no son su excepción. En una escuela primaria los estudiantes no solo aprenden matemáticas y lectura, sino que también cómo reaccionar ante una balacera. Ahora Bela Hernández nos muestra cómo se organizan. En Culiacán, Sinaloa, los estudiantes de la primaria Sócrates aprenden a vivir con el miedo. En los pasillos, letreros explican qué hacer en caso de una balacera. Y en el aula, una actividad inusual, escribir sus mayores temores. La ONG Guerreros Azules de Sinaloa, conformada por ex policías, lidera los ejercicios dirigidos a los niños para ayudarles a enfrentar el miedo. Ellos sufrieron de manera tremenda el impacto de haber perdido 2 compañeritos aquí. Entonces ellos ya tienen esa muy palpable en su sentir, ese miedo a perder más compañeros. La violencia del narcotráfico ha golpeado con fuerza a esta comunidad. El director de la escuela, Víctor Manuel Aispuro, recuerda el último cierre del plantel debido a tiroteos y el trauma causado al perder 2 niños que eran estudiantes. Fue muy doloroso porque Gael apenas lo acabábamos de despedir y ya se había ido a secundaria. Y Alexander estaba en 4º año. Esta semana que acaba de terminar, suspendimos un día clases por las balaceras que hubo, que fueron muy intensas, y los sobrevuelos que hubo en todo Culiacán de los helicópteros, pues pasaban a muy baja altura. Yo traía a mis hijos y no tenía el temor de si podía volverlos a ver. Ahora tal vez con el temor de que si vas a regresar o no a casa. Mientras el conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa se intensifica, la vida de los niños en Culiacán sigue marcada por violencia y la incertidumbre. De acuerdo al gobierno, el estado tuvo más de 900 asesinatos desde septiembre, por lo que han incrementado los operativos de seguridad. Esto en medio de la presión de Estados Unidos tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Pero mientras los cárteles luchan por el poder, son los más pequeños quienes viven con el miedo de no regresar a casa. Para Noticias Estrella TV, Aura Bella Hernández.
Y lo que comenzó como un viaje a las playas de Oaxaca terminó en una tragedia que sacude a México. Varios jóvenes de Tlaxcala desaparecieron sin dejar rastro hasta que sus cuerpos fueron hallados en Puebla. Víctor Blázquez se encuentra en la capital mexicana con lo último de este caso. La desaparición de 8 jóvenes del estado de Tlaxcala que fueron vistos por última vez en playas de Zipolite y Huatulco, en Oaxaca, estremece a México, pues ahora la Fiscalía Estatal investiga si agentes de la Policía Municipal son los presuntos responsables de su desaparición. Y es que los cuerpos de los jóvenes fueron abandonados en el estado vecino de Puebla, en un auto propiedad de una de las víctimas. Las declaraciones de una sobreviviente de nombre Brenda N. son las que podrían vincular a los uniformados. No se puede permitir que un policía estatal o municipal detenga a una persona, lo tire y lo abandone, o sea lastimada o golpeada, o pueda ser torturada. En medio de la desesperación de las familias que perdieron contacto con sus hijas e hijos entre el 24 y 27 de febrero, se levantaron las fichas de búsqueda correspondientes. Después, las malas noticias llegaron. Las autoridades localizaron a 5 varones y 4 mujeres, cuyos cuerpos estaban desmembrados. Las autoridades sugieren que podría tratarse de los jóvenes que buscaban. ¿Pero los chavos sí son de Tlaxcala? ¿Los chavos sí son de...? Tenemos que dejar que termine la investigación. Hay indicios que probablemente algunos cuerpos son de personas de allá. Él me dijo que se iba a trabajar primero me dijo que se iba con unos amigos y yo conozco a la chica que se fue con él y ella igual que se iban, pero pues yo sabía que se iban en grupo de amigos. Aunque no todos los jóvenes se conocían entre sí, sus familias sí comparten el mismo dolor. En un país donde se confía poco o nada en los encargados de brindar seguridad a los ciudadanos, en algunos casos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desconfían de las autoridades, consideran que la autoridad tiene una actitud hostil. El caso tiene muchas interrogantes, como el por qué el automóvil en el que se encontraron los cuerpos apareció casi 250 kilómetros después de donde los jóvenes tuvieron la última comunicación con sus familiares. Dicen que para llegar a ese lugar se hacen 6 horas de camino. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Gracias, Víctor. Y en Guatemala el volcán de fuego entra en erupción, obligando a evacuar a casi 300 familias, mientras otras 30,000 personas podrían estar en riesgo. La actividad comenzó anoche y aunque no hay reportes de víctimas, las autoridades advierten que la lava y ceniza podrían intensificarse. Este volcán, uno de los más activos de Centroamérica, ya causó una tragedia en el 2018, dejando casi 200 muertos. Y así vamos a otra pausa, pero no se mueva, ya que al regresar, una pareja colombiana recurre a la inteligencia artificial para vencer la infertilidad. Y la acción ya está causando controversia. Esto y más en solo minutos. Son Alejandra y Jaime, una pareja de colombianos que acaban de ser papás, pero no es un bebé de carne y hueso, se llama Batmancito. Es un robot que ellos mismos han creado con inteligencia artificial después de que los médicos les dijeran que no podrían tener hijos de forma natural. Mamá, te presento a Batmancito. Amor, no puedo creer, se cumplió el sueño de los dos, tener a Batmancito. Ay, qué hermoso. ¿A quién no te parece? No sabemos si se parece al papá, a la mamá o a la abuela. Hicieron el pedido del bebé a una empresa de Canadá que mezcló las fotos de sus progenitores y tuvieron que esperar una especie de proceso de gestación que duró 3 meses, el tiempo que tardaban en fabricar el bebé. Te piensas que es real e incluso después de verlo unos instantes empiezas a dudar, pero de primeras se camufla como un bebé real. Entonces cada vez son más reales este tipo de muñecos. Este bebé forma parte de una terapia conocida como Reborn. Consiste en el uso de muñecos hiperrealistas que imitan a un bebé humano, tanto en apariencia como en peso, con una tecnología que promete avanzar a pasos agigantados. Y con una capacidad de habla e incluso de crecimiento, es decir, que desde el primer mes haga gugu gaga, pero a partir del año pueda empezar a decir palabras como papá o mamá. Pero ¿realmente eso es efectivo? Aunque a primera vista puede brindar compañía sin las exigencias físicas y emocionales de la crianza tradicional, los expertos avisan que puede generar un apego artificial que no siempre es positivo.
es negativo si esto, digamos, se perpetúa en el tiempo, porque tiene que estar manejado en el contexto de una terapia. Es el psiquiatra el que va a indicar cuánto tiempo pueden estar con estos, digamos, muñecos. Además, la falta de reciprocidad emocional genuina también podría afectar el desarrollo de la empatía y la conexión con otras personas. Esto va a ser algo realmente aterrador por un lado, promisorio por otro. Por eso los médicos advierten que dependiendo de la salud mental de algunas personas, este tipo de productos podrían traer más daños que beneficios. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y bueno, muy pronto el cielo nos regalará un espectáculo impresionante, un eclipse total de luna de sangre. La noche del 13 al 14 de marzo, el fenómeno será visible en todo el país, sin necesidad de equipo especial. Según la NASA, la fase total comenzará a las 2:26 de la madrugada y tiene tiempo y durará poco más de una hora. Sin duda, un evento único para los amantes de la astronomía. Y nos despedimos con estas imágenes. Tenga un feliz día. Hasta luego.